Annette, una mujer negra de 55 años, se dirigía a casa con las compras cuando un simple accidente la llevó a una pesadilla. Accidentalmente chocó con un oficial de policía que derramó su café y lo que siguió fue increíble. La furia del oficial se convirtió en crueldad cuando obligó a Annette a soportar una humillación impensable que la empujó al límite y la acercó al desastre, pero cuando llega su hijo, un capitán de policía, everything changes. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras para descubrir cómo termina esta historia. Asegúrate de verla hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y decirnos en los comentarios desde dónde la estás viendo. Annette salió de la tienda de comestibles, sus bolsas estaban un poco pesadas, pero su corazón estaba ligero mientras pensaba en irse a casa. Se ajustó las gafas entrecerrando los ojos un poco para tener una vista clara del camino que tenía por delante. Su hijo siempre le recordaba que consiguiera una nueva receta, pero Annette lo había pospuesto pensando que podría arreglárselas bien. Su visión no era la que solía ser, pero su determinación de mantenerse independiente era más fuerte. Además, hoy había estado particularmente emocionada de comprar manzanas frescas. El favorito de su hijo, que sabía que disfrutaría después de un largo día de trabajo, el aire de la tarde era fresco, un recordatorio de que el otoño se estaba instalando. Envolvió su shawl alrededor de sus hombros mientras caminaba, sosteniendo las bolsas un poco más cerca para mantener sus manos calientes. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en las calles, lo que hacía un poco más difícil ver. Era un viaje simple que había hecho innumerables veces antes y Annette se sintió reconfortada por la familiaridad de su entorno. Tarareó en voz baja para sí misma mientras caminaba sin sospechar que esta tarde pronto tomaría un giro oscuro e inesperado mientras continuaba, accidentalmente rozó su mano contra sus anteojos y se le resbalaron de la cara cayendo al pavimento. «Oh, no», murmuró, dejando sus bolsos para recogerlos, sus dedos buscaron los marcos, pero para su consternación estaban doblados y uno de los lentes se había salido. Los levantó entrecerrando los ojos a través de sus anteojos ahora rotos, y suspiró sabiendo que su visión estaría borrosa por el resto de la caminata a casa. Después de un momento de adaptarse a su visión reducida, recogió sus bolsos y continuó avanzando a pesar de todo lo que la rodeaba. Ahora estaba un poco confusa, se movió con cautela esperando evitar cualquier obstáculo, pero estaba claro que no podía ver mucho de lo que estaba podrido frente a ella. La mente de Annette vagaba pensando en su hijo y lo orgullosa que estaba de él. Recientemente se había convertido en capitán de policía, un papel por el que había trabajado incansablemente para lograrlo. Era su orgullo y alegría, un hombre que creía en la justicia y en hacer lo correcto, perdida en sus pensamientos. Annette no se dio cuenta de la figura que se acercaba desde la otra dirección hasta que fue demasiado tarde. Accidentalmente chocó con un hombre que dejó escapar una exclamación irritada cuando un líquido caliente salpicó su camisa blanca. Annette levantó la vista y se dio cuenta demasiado tarde de que se había topado con un oficial de policía. Una mano sostenía una taza de café vacía, su rostro se retorció de ira mientras miraba la mancha que se extendía por su camisa. «Lo siento mucho», Annette tartamudeó agarrando sus bolsos con más fuerza mientras instintivamente daba un paso atrás. «No te vi, no fue mi intención», pero el oficial no estaba de humor para perdonar, sus ojos se entrecerraron mientras la miraba de arriba abajo con una expresión de desdén. «Ustedes nunca miran por dónde van, ¿o sí?». Se burló cepillando la mancha, pero solo empeoró. «¿Crees que tengo tiempo para lidiar con este tipo de falta de respeto?». El corazón de Annette se aceleró mientras trataba de explicarse. «Por favor, no quise hacerlo, señor, apenas puedo ver sin mis lentes», y ellos rompieron excusas, espetó acercándose. «Si no puedes ver, tal vez no deberías estar aquí afuera perdiendo el tiempo de otras personas». Su voz se volvió más fría, llena de un desdén que hizo que una red se sintiera pequeña y vulnerable. Dio otro paso atrás, pero el oficial cerró la distancia rápidamente, su rostro a solo centímetros del de ella. «¿Sabes lo caro que es este uniforme? ¿Crees que puedes arruinarlo e irte como si nada hubiera pasado?» Annette negó con la cabeza, el miedo se apoderó de su pecho. «No quise hacer daño, pagaré la limpieza, por favor». «Lo siento, pero sus disculpas parecieron tener el efecto opuesto». El rostro del oficial se oscureció y extendió la mano empujándola hacia atrás con tanta fuerza que ella tropezó. Sus manos volaron hacia el suelo, sus bolsas se desplomaron mientras ella caía y sus compras se esparcieron por el pavimento. Las manzanas rodaron fuera de su alcance mientras latas y paquetes se esparcieron a su alrededor. Annette jade, o con acento agudo, cuando golpeó el suelo. El dolor se disparó a través de sus muñecas. Mientras trataba de apuntalar su caída, miró hacia arriba, aturdida, y vio al oficial sonriéndole. «Tal vez eso te enseñe una lección sobre respeto y autoridad», murmuró, cruzando los brazos mientras la veía luchar por sentarse. Annette sintió lágrimas picando en sus ojos, una combinación de dolor y humillación abrumándola. Este hombre que se suponía que
Debía proteger a las personas, la estaba tratando como si fuera menos que humana, pero el oficial no había terminado, miró hacia abajo, a una de las manzanas que habían rodado, expresión incómoda, puso esto en su cabeza, el compañero vaciló sus ojos moviéndose rápidamente entre el oficial y la mujer temblorosa en el suelo, parecía incómodo pero no estaba dispuesto a desafiar a su superior, tomó una de las manzanas y con una expresión forzada la colocó en la cabeza de Annette. No te muevas, murmuró casi disculpándose. Annette sintió su corazón latir en su pecho, el frío peso duro de la manzana presionando su cabeza mientras todo su cuerpo se congelaba. No se atrevió a moverse incluso cuando sus instintos le gritaban que huyera para escapar de esta pesadilla. Miró al oficial que había dado unos pasos atrás, alcanzando su arma. Veamos si puedes quedarte quieta por una vez, dijo su voz goteando sarcasmo y amenaza. Levantó su arma, apuntando directamente a la manzana en su cabeza. El pulso de Annette se aceleró, su respiración superficial, y entró en pánico mientras estaba sentada impotente rezando para que no apretara el gatillo, pero el oficial sonrió, sus ojos se entrecerraron mientras estabilizaba su puntería. No te inmutes ahora, advirtió que su dedo rozaba el gatillo, y Annette cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras permanecía sentada, completamente quieta. El viento frío mordía su piel, trató de bloquear el mundo que la rodeaba, concentrándose en cualquier cosa menos en la realidad de que podrían dispararle, todo porque accidentalmente derramó café sobre un hombre que se suponía que debía hacer cumplir la ley. El sonido del disparo resonó en la calle, agudo y aterrador. Annette sintió un dolor punzante cerca de su oído cuando la bala pasó silbando, rozando su piel. Una fina línea de sangre goteó cálida contra el frío del aire de la tarde. Todo su cuerpo se sacudió, su respiración se convirtió en jadeos rápidos cuando abrió los ojos, su visión se nubló por las lágrimas. Quería gritar para correr, pero su cuerpo también estaba congelado en el lugar, paralizado por el miedo a moverse. El oficial bajó su arma, su SMMK, se ensanchó mientras la veía temblar, se burló dando un paso atrás, pero no lo suficientemente cerca. Veamos si puedo hacerlo mejor esta vez, mientras levantaba su arma. Nuevamente, preparándose para disparar una vez más, Annette cerró los ojos preparándose para lo peor. Estaba sola, aterrorizada e impotente, abandonada a merced de un hombre que la veía como nada más que un objetivo. Annette permaneció inmóvil en el frío e implacable pavimento, su corazón latía tan fuerte en su pecho que apenas podía oír el mundo que la rodeaba. Sus ojos ardían por la tensión de mantenerse quieta, de no atreverse a moverse, incluso cuando una delgada línea de sangre se arrastraba desde el rasguño en su oreja. Cada instinto en ella gritaba que se levantara y corriera, pero sus piernas se sentían paralizadas por el miedo. El dolor agudo cerca de su oído y el frío crudo del viento que la atravesaba solo hicieron que el momento fuera más surrealista, más de pesadilla. El oficial dio un paso atrás, sus ojos todavía estaban fijos en ella, parecía satisfecho, casi divertido por el terror que había infundido. Miró a su compañero, que estaba observando la escena con visible incomodidad, moviéndose de un pie al otro, como si no estuviera seguro de si intervenir o permanecer en silencio. El oficial sonrió y luego, con un tono mezclado con sarcasmo y burla, se dirigió a Annette nuevamente. ¿Sabes que pensaba que se suponía que las personas mayores como tú tenían más respeto por la autoridad? Se burló, su voz goteando desprecio. Tal vez esto te enseñe una lección. El otro oficial, que estaba a unos pasos de distancia, se aclaró la garganta nerviosamente. Señor, tal vez deberíamos dejarle ir, murmuró, su mirada pasando de Annette a su colega. Había un destello de algo en sus ojos, remordimiento o tal vez miedo, pero estaba claro, no estaba dispuesto a confrontar abiertamente a su superior, pero sus palabras solo parecieron enfadar aún más al oficial. Su mirada se volvió fría mientras fulminaba con la mirada a su compañero, silenciándolo con una sola mirada. ¿En qué te estás ablandando?, espetó sin molestarse en ocultar su irritación. Ella necesita aprender su lugar. La gente como ella cree que puede salirse con la suya. Se volvió hacia Annette, una sonrisa amenazadora arrastrándose por su rostro. Toma una de esas manzanas y divirtámonos un poco más, dijo dándole a su compañero un ligero empujón en su dirección. El compañero vaciló, su rostro palideció. No creo, señor, ¿no está yendo demasiado lejos?, tartamudeó, claramente perturbado por la crueldad que se desarrollaba ante él, pero el oficial le disparó mirada que silenció cualquier otra protesta de mala gana. El compañero se agachó y recogió la manzana que había salido de la bolsa de Annette y la había colocado frente a ella. La sonrisa del oficial se hizo más amplia cuando miró la manzana en el suelo y luego volvió a mirar una red. Sus ojos brillaban con una satisfacción retorcida. Está bien, abuela, se burló. Recógela. Te estoy dando una oportunidad para redimirte. Veamos si puedes lograr eso sin hacer un desastre esta vez. Las manos de Annette temblaron cuando extendió la mano para alcanzar la manzana. Sus dedos rozaron la superficie áspera y fría. Sus manos se sentían débiles. Su mente daba vueltas con una mezcla de terror y confusión. No se atrevió a mirar hacia arriba. No se atrevió a mirarlo a los ojos por miedo a que al hacerlo pudiera provocarlo más. Recogió la manzana agarrándola en su mano como si fuera un salvavidas, algo a lo que aferrarse. En este momento de desesperación, pero el oficial no había terminado.
Asintió con la cabeza hacia su cabeza indicándole que volviera a colocar la manzana encima. Vamos, quiero verla allí de nuevo, dijo con su voz mezclada con diversión, como si todo esto fuera solo un juego retorcido. Su compañero observó en silencio. Su rostro era una máscara de vergüenza y malestar, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Con manos temblorosas Annette colocó la manzana de nuevo sobre su cabeza, sintiendo el peso de la misma presionando como una carga demasiado pesada para soportar. Cerró los ojos conteniendo la respiración, rezando en silencio para que esto terminara pronto, que alguien interviniera para que no tuviera que sufrir más de lo que ya había sufrido. Su cuerpo dolorido por la caída, su muñeca le picaba por el impacto y su corazón le dolía por la pura humillación de todo eso. El oficial dio un paso atrás sacando su arma. Una vez más, bien, dijo suavemente, casi para sí mismo, como si admirara su propia obra. Levantó el arma apuntándola con una precisión que era a la vez aterradora y meticulosa. El frío metal brilló en la luz que se desvanecía, un recordatorio del poder que tenía sobre ella, un poder que parecía demasiado ansioso por abusar. Por un momento todo se sintió congelado. En el tiempo Annette no podía oír nada más que su propio latido del corazón, no sentía nada más que el frío peso de la manzana y el dolor en sus muñecas. Trató de estabilizar su respiración, trató de calmarse, pero el terror estaba demasiado abrumador, demasiado absorbente. El dedo del oficial se apretó en el gatillo, sus ojos se entrecerraron. En concentración mientras apuntaba a Annette, se preparó, su cuerpo rígido, cada músculo tenso. Mientras se preparaba para lo peor, podía sentir su corazón latiendo contra su caja torácica, su respiración entrecortada, jadeos de pánico. Se sentía completamente sola, completamente vulnerable, en un juego al que no había pedido jugar. Justo cuando estaba a punto de disparar a su compañero, incapaz de soportar la vista por más tiempo, dio un paso adelante. Señor, por favor, esto no está bien, dijo, su voz apenas más que un susurro, su rostro pálido. Ella no es una amenaza, no tenemos que hacer esto, pero el oficial apenas le dedicó una mirada. ¿Quieres perder tu trabajo? Siseó su tono gélido, porque si no sigues las órdenes, eso es exactamente lo que va a pasar ahora. Retrocede, y déjame manejar esto. El compañero vaciló, su rostro contorsionado con emociones conflictivas, pero al final retrocedió, alejándose con una mirada de derrota. Annette podía sentir su esperanza desvaneciéndose, reemplazada por una aplastante sensación de desesperación. Mientras se dio cuenta de que nadie la iba a salvar, el oficial apuntó una vez más. Su sonrisa se ensanchó mientras estabilizaba su agarre. Annette se sintió temblando, su cuerpo se congeló en su lugar mientras esperaba impotente por lo que viniera después. Cerró los ojos rezando en silencio, aferrándose a los últimos jirones de dignidad que le quedaban, aferrándose a la esperanza de que esta pesadilla terminara pronto. Otro disparo sonó fuerte y ensordecedor, y sintió la fría ráfaga de viento cuando la bala pasó peligrosamente cerca de su cabeza. Hizo una mueca, todo su cuerpo se estremeció ante el sonido, pero el oficial simplemente se rió, su expresión triunfante mientras bajaba su arma. ¿Qué pasa? ¿No te dije que no te movieras? Se burló, su voz goteaba burla. El corazón de Annette se hundió cuando se dio cuenta de que no tenía intención de detenerse, no había planes de dejarla ir pronto. Se sintió atrapada, acorralada, incapaz de escapar de esta pesadilla. El oficial miró a su compañero, que estaba a unos metros de distancia, su rostro grabado con una mirada de horror. Ella no merece tu simpatía, se burló, rodando sus ojos ante la incomodidad de su pareja. La gente como ella no merece respeto, no merecen. El corazón de Annette se dolía por la crueldad de sus palabras, por el completo desprecio por su humanidad. Luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse, negándose a darle la satisfacción de verla romperse, pero era una lucha. Cada palabra que decía cortaba más profundamente que la anterior, cada burla era un recordatorio de su impotencia. Luego, con una última mirada, levantó su arma una vez más, listo para disparar. Annette cerró los ojos preparándose, sabiendo que no había nada que pudiera hacer, nadie que vendría a rescatarla en ese momento. Mientras estaba al borde de la desesperación, escuchó una voz familiar que gritaba fuerte y autoritaria: ¿qué crees que estás haciendo? Todo el cuerpo de Annette se congeló ante el sonido de esa voz familiar que sonaba con autoridad y rabia. Se obligó a abrir los ojos, su visión todavía estaba borrosa, pero la figura que estaba cerca era inconfundible. Su corazón se agitó cuando reconoció a su hijo, el mismo hombre que había dedicado su vida a la justicia, que ahora llevaba la insignia del capitán con orgullo. Estaba al borde de la escena, su mirada fija en el tormento de los oficiales, y ella en la suya. El rostro tenía una expresión de puro shock, y apenas contenía furia mientras observaba la horrible vista frente a él. El oficial, atrapado en medio de la acción, bajó su arma lentamente. Su sonrisa se desvaneció cuando se giró para mirar al hombre que lo había llamado al principio. El oficial parecía despectivo, mirando al hijo de Annette con una expresión molesta, pero cuando notó la insignia en el pecho del hombre, su postura cambió. Un destello de pánico cruzó su rostro. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? El hijo de Annette repitió, su voz baja y firme, pero sus ojos estaban llenos de una intensidad que sugería que apenas estaba conteniendo su ira. El oficial principal vaciló. La expresión petulante desapareció por completo. Capitán.
Tartamudeó intentando esbozar una débil sonrisa. Teníamos una pequeña situación aquí. Nada serio. Esta mujer. La voz de su hijo atravesó el débil intento del oficial de dar una explicación. Como un cuchillo, dio un paso más cerca. Su imponente figura ahora proyectaba una sombra sobre ambos oficiales. Resulta que esta mujer es mi madre y si piensas por un segundo que me quedaré a un lado mientras tú trátala así, estás muy equivocado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inflexibles, y el rostro del oficial principal palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su compañero, el que parecía incómodo desde el principio, dio un pequeño paso atrás. Su mirada se movió entre el hijo de Annette y su superior. El hijo de Annette volvió la mirada hacia su madre y su rostro se suavizó un poco. Sus ojos se llenaron de alivio y preocupación. Mamá, murmuró arrodillándose a su lado. Puso una mano suave sobre su hombro ayudándola a sentarse. Su toque fue firme pero reconfortante y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Annette sintió el apretado nudo del miedo y su pecho comenzó a aflojarse. ¿Estás bien?, preguntó suavemente examinando el pequeño corte cerca de su oreja, el resultado del disparo imprudente del oficial. Annette logró asentir aunque su voz era temblorosa. No sabía qué hacer, no escucharían, no lo harían, solo siguieron empujando. Se quedó callada, su voz se quebró con una mezcla de miedo y vergüenza. Le apretó el hombro suavemente. Está bien, ahora estás a salvo, estoy aquí. Luego, con una respiración profunda, se puso de pie y se giró para encarar a los oficiales una vez más. Ambos cometieron un grave error, afirmó con un tono más frío que el hielo. Apuntaron a una mujer inocente, usaron intimidación y violencia contra ella, y ahora van a responder por ello. El oficial principal se movió nerviosamente intentando recuperar algo de compostura. Capitán, no me di cuenta. No sabía que ella era su madre. Dijo su voz apenas un susurro como si eso pudiera excusar la acción que había tomado. El hijo de Annette negó con la cabeza lentamente. Su expresión era una mezcla de disgusto e incredulidad. Eso no debería importar si es mi madre o una completa extraña. Tus acciones son inexcusables. Su mirada se dirigió al compañero que miró hacia otro lado incapaz de mirarlo a los ojos y a ti. Añadió dirigiéndose directamente al compañero: te quedaste allí y viste que esto sucedía. No hiciste nada para detenerlo. ¿Tienes alguna idea de lo que eso dice sobre tu carácter? El compañero, visiblemente conmocionado, murmuró una disculpa. Su voz apenas era audible. Yo no estaba de acuerdo con eso, señor. No quería entonces ¿por qué? ¿No actuaste? El hijo de Annette exigió su voz alzándose ligeramente mientras su paciencia se agotaba. Estás en una posición de poder, una posición donde la gente confía en ti para su seguridad y protección, y aún así permitiste que esto sucediera. Dejaste que tu miedo o lealtad a este hombre te impidiera hacer lo correcto. Los dos oficiales se quedaron en silencio, sus rostros grabados por la culpa y el miedo mientras la gravedad de sus acciones finalmente pareció hundirse. El hijo de Annette dio un paso más cerca. Su mirada inquebrantable. Quiero que ambos entiendan algo. La insignia que usan se supone que representa la integridad, el honor y la justicia. No es un arma para su diversión o crueldad. Hoy empañas esa insignia, y me aseguraré de que haya consecuencias. El oficial principal trató de intervenir tropezando con sus palabras. Señor, por favor, cometí un error, fue solo un malentendido, no quise hacer daño. La voz del hijo de Annette estaba mezclada con furia, apenas contenida. Le apuntaste con un arma, le disparaste, la humillaste. ¿Crees que puedes ignorar esto como un malentendido? Así no es como funciona esto, no puedes alejarte de esto. Le hizo una señal a su madre ofreciéndole una mano. Annette la tomó agradecida, apoyándose en él mientras se ponía de pie. Sintió una oleada de alivio mezclada con una conmoción persistente, sus piernas inestables debajo de ella. Su hijo le dio un asentimiento tranquilizador antes de volverse hacia los oficiales. Entreguen sus placas, ordenó con voz rota. No hay discusión en este momento. Ambos oficiales dudaron, intercambiando miradas inciertas. El oficial principal abrió la boca para protestar, pero una sola mirada del hijo de Annette lo silenció con manos temblorosas. El oficial principal desabrochó su placa y se la extendió. Su compañero hizo lo mismo, su rostro pálido y expresión en blanco. El hijo de Annette tomó sus placas, su mirada dura mientras miraba los símbolos de autoridad que estos hombres habían abusado tan descuidadamente. Les dio la espalda, su tono final mientras hablaba. Enfrentarás cargos por esto, me aseguraré de eso. Esto no es algo que se esconderá debajo de la alfombra. Sin decir otra palabra, se volvió hacia su madre, guiándola lejos de la escena. Annette se apoyó en su brazo agradecida por su presencia, aunque la vergüenza y el dolor de lo que había sucedido todavía persistían pesados y crudos. Podía sentir las miradas de los oficiales en su espalda, mientras se alejaban podía sentir su miedo y arrepentimiento, pero ya no tenía simpatía por ellos. Habían cruzado una línea, una que nunca podría descruzar. Mientras caminaban, el agarre de su hijo se apretó ligeramente y la miró, su rostro lleno de tristeza y enojo. Lo siento mucho, mamá.
Debería haber estado allí antes. Annette negó con la cabeza ofreciéndole una leve sonrisa. Estabas allí cuando te necesitaba, eso es todo lo que importa. Continuaron por la calle dejando a los oficiales atrás. El peso de lo que acababa de suceder se posaba sobre ellos como una sombra. Annette agarró el brazo de su hijo mientras caminaban. Los eventos de los últimos minutos todavía pesaban sobre ella. Su visión seguía borrosa, su corazón acelerado. Mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido, todavía podía sentir el frío metal de la manzana contra su cabeza, el humillante escozor de las palabras del oficial resonando en sus oídos, pero con su hijo a su lado sintió una medida de seguridad. Una sensación de alivio le invadió a pesar del trauma mientras caminaban por la calle tenuemente iluminada. El hijo de Annette mantenía un agarre firme en su mano, sus ojos constantemente escaneando su entorno. Su expresión era una mezcla de ira y preocupación. La miraba a cada pocos pasos, su mirada se suavizaba cada vez que miraba a su madre. Murmuró después de un largo tramo de silencio: debería haber estado allí antes, odio que hayas tenido que pasar por eso, y por hombres que deberían saberlo mejor. Annette le dio una palmadita en el brazo, una suave tranquilidad en medio de su propio estado. Conmocionado: estabas allí cuando importaba, susurró, su voz temblorosa. Los detuviste, eso es lo que cuenta. Continuaron caminando hasta que llegaron a la familiar S de su auto estacionado junto a la acera. La guió hacia adentro, movimientos cuidadosos y protectores, como si incluso el acto de sentarse pudiera causarle más dolor. Una vez que estuviera acomodada, respiró profundamente, cerró la puerta y caminó hacia el lado del conductor, deslizándose detrás del volante. Su mandíbula se apretó mientras encendía el auto, y Annette podía decirlo, que su mente todavía estaba fija en lo que había sucedido durante los siguientes minutos que condujeron en silencio. El zumbido del motor era el único sonido que rompía la quietud. Annette mantuvo su mirada fuera de la ventana mirando las calles pasar, aunque sus pensamientos estaban lejos de su entorno. Su mente repitió el encuentro, cada palabra, cada risa cruel, cada burla haciendo eco en su memoria. Fue una lucha no dejar que las lágrimas volvieran, pero se obligó a mantener la calma para mantener su enfoque en el hecho de que estaba a salvo. Ahora estaba con su hijo, y nada podría hacerle daño. Aquí finalmente rompió el silencio. Mamá, quiero que entiendas algo, dijo su voz baja pero intensa. Este tipo de comportamiento es inaceptable. No importa quién sea, nadie merece ser tratado así, y me aseguraré de que paguen por lo que te hicieron. Abusaron de su poder y cruzaron una línea que no puede ser ignorada. Annette sintió con la garganta apretada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sé que lo hará, susurró su mano extendiéndose para darle un apretón tranquilizador en el brazo. Siempre ha sido de los que se ponen de pie por lo que es correcto, incluso cuando no es fácil. La miró, su expresión se suavizó por un breve momento antes de que la ira regresara. Ojalá esto nunca te hubiera pasado a ti, mamá, dijo su voz apenas más que un susurro. Ojalá esos hombres entendieran el daño que han causado, la forma en que te han faltado el respeto, no solo a ti, sino a la placa que llevan. Llegaron a su destino, una pequeña casa tranquila en las afueras de la ciudad, su hogar durante muchos años. Aparcó el coche, apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió para salir de inmediato. El peso de la noche todavía colgaba pesado entre ellos, el silencio cargado de palabras no dichas. Annette se volvió hacia él extendiendo la mano para tocar su brazo. No quiero que lleves esta carga solo, hijo, dijo suavemente. Sé que estás sufriendo por mí, pero estoy bien. Estabas allí para salvarme, y eso es todo lo que me importa ahora. Negó con la cabeza, su expresión dolorida. Pero no es suficiente, mamá, no es suficiente. Solo salvarte. Necesitan rendir cuentas, necesitan entender que no pueden tratar a la gente así, y salirse con la suya. Annette sonrió con una pequeña pero genuina sonrisa que llevaba todo el amor y orgullo que sentía por él. Y sé que te asegurarás de que entiendan que confío en ti. Con eso, ambos salieron del auto. El aire fresco de la noche era un marcado contraste con el calor del vehículo. Su hijo la ayudó a llegar a la puerta principal. Su mano nunca se apartó de su lado. Una vez que estuvieron dentro, la guió hasta el sofá y la ayudó suavemente a sentarse antes de sentarse a su lado. La casa estaba tranquila y pacífica, pero la tensión de antes todavía persistía como una sombra que no podían sacudirse del todo. Se sentaron allí por un rato. Ninguno de los dos habló, solo dejaron que el silencio se instalara a su alrededor. Finalmente, su hijo dejó escapar un profundo suspiro frotándose la cara con las manos. Mañana, dijo con voz firme pero llena de determinación, me aseguraré de que esto no quede impune. Cruzaron una línea y enfrentarán las consecuencias. Me encargaré personalmente de eso. Annette se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. Sé que lo harás, dijo suavemente, y pase lo que pase, recuerda que estoy orgullosa de ti, no solo porque eres mi hijo, sino por el hombre. Eres el tipo de hombre que defiende lo que es correcto sin importar el costo. La miró con un destello de gratitud en sus ojos. Gracias, mamá, eso significa todo para mí. Pasaron el resto de la tarde en tranquila compañía, ambos demasiado cansados y emocionalmente agotados para hablar más sobre los eventos de la noche. Cuando llegó la hora de dormir, la ayudó a su habitación asegurándose de que estuviera acomodada y cómoda antes de irse. Mientras cerraba la puerta detrás de él, Annette yacía en la oscuridad, su mente todavía llena de
Fragmentos de la noche, pero por primera vez sintió una sensación de paz en la mañana cuando la primera luz se deslizó por su ventana. Annette se despertó con el sonido de la voz de su hijo en la otra habitación hablando por teléfono. Podía escuchar la determinación en su tono y el coraje en sus palabras mientras hablaba con alguien, probablemente otro oficial, sobre lo que había sucedido. No podía escuchar cada palabra, pero captó lo suficiente para entender que estaba haciendo arreglos para asegurarse de que los oficiales responsables lo hicieran ser responsable. Ella sintió que se hinchaba de orgullo, una calidez que alejaba las sombras persistentes de la noche anterior. Ella sabía que su hijo vería esto hasta el final, que no descansaría hasta que se hiciera justicia, y en ese conocimiento encontró una medida de curación, una seguridad de que su sufrimiento no había sido en vano. El día pasó tranquilamente. Su hijo regresó más tarde con actualizaciones sobre la investigación que había iniciado. Ella escuchó asintiendo mientras él explicaba los pasos que se estaban tomando, la forma en que estaba trabajando con otros para asegurarse de que no se dejara piedras sin mover. Su dedicación, su compromiso con la justicia, fue una bomba en su corazón, y a medida que pasaban los días ella comenzó a sentir que el peso de la noche se levantaba, reemplazado por una fe renovada en la misión de su hijo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, Annette se sentó junto a la ventana mirando el mundo exterior. Pensó en todo lo que había sucedido, el dolor y el miedo que había soportado, y la fuerza que había surgido dentro de ella debido al apoyo inquebrantable de su hijo. Ella sabía que esta terrible experiencia la había cambiado, le había abierto los ojos a las duras realidades del mundo, pero también había fortalecido su resolución, su fe en su hijo y su trabajo. Y aunque el recuerdo de esa noche nunca se desvanecería por completo, encontró consuelo en el conocimiento de que no estaba sola, que tenía a alguien que siempre lucharía por ella, alguien que estaría a su lado durante cualquier tormenta, y en ese conocimiento encontró paz. El día siguiente amaneció con un aire tenso sobre la comisaría, y el hijo de Annette, el capitán Jordan Hayes, no perdió tiempo en seguir adelante con la investigación. Entró en la comisaría con una expresión resuelta, cada paso medido. Su postura delataba la ira que hervía a fuego lento debajo de su comportamiento controlado. Sus colegas sintieron su estado de ánimo y la charla matutina habitual en la estación se calmó cuando pasó. Había pasado las primeras horas preparando declaraciones, revisando políticas y asegurándose de que todos los documentos necesarios estuvieran en su lugar para la investigación interna que expondría las acciones de los dos oficiales para Jordan. Esto no era simplemente una cuestión de protocolo, era profundamente personal. Estaba decidido a demostrar que la placa que él y sus oficiales usaban no podía ser empañada por aquellos que no eran dignos de la confianza que representaba. Jordan se acercó a él. La oficina de su superior era una habitación espaciosa llena de elogios y premios. Su supervisor, el jefe Reynolds, lo estaba esperando y miraba a Jordan con una mezcla de preocupación y gravedad. El capitán Hayes, el jefe Reynolds, comenzó cuando Jordan entró, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Escuché sobre el incidente que involucró a su madre. Es angustiante, por decirlo menos. La mandíbula de Jordan se tensó, pero mantuvo su tono. Incluso angustiante no es la palabra que usaría, señor. Lo que sucedió anoche fue un grave abuso de poder y es algo que no dejaré pasar. El jefe Reynolds asintió con la cabeza, su rostro estaba marcado por la fatiga. Ya ha comenzado el proceso de informar esto formalmente. Veo que no tengo objeciones a que lo que hicieron esos oficiales vaya en contra de todo lo que defendemos. La voz de Jordan era fría pero tranquila cuando respondió que mostraron una completa falta de humanidad. Quiero asegurarme de que rindan cuentas no solo por el bien de mi madre, sino por todos los que alguna vez confiaron en nosotros para protegerlos. Espero su apoyo en esto, jefe. El jefe Reynolds lo miró fijamente. Tiene todo mi apoyo. Esos oficiales lo harán. Enfrentarme a una junta disciplinaria y la evidencia será presentada de manera transparente. No permitiré ningún favoritismo ni encubrimiento. Jordan asintió con la cabeza en señal de aprobación, tranquilizándolo. Juntos discutieron los procedimientos para manejar la situación dentro del recinto. Al final de la reunión, el jefe Reynolds pidió una investigación formal y el recinto estaba repleto de noticias de que dos oficiales estaban siendo investigados por mala conducta. Jordan se aseguró de que cada detalle se manejara con precisión sin dejar lugar a excusas ni indulgencia. Unas horas más tarde, los dos oficiales fueron llamados a una sala de audiencias. El oficial principal, el oficial Carver, y su compañero, el oficial Simmons, entraron en la sala luciendo nerviosos. Carver trató de mantener una fachada serena, pero Jordan pudo ver el destello de miedo en sus ojos. Simmons, por otro lado, parecía pálido y miraba ansiosamente alrededor de la habitación como si buscara una salida. La habitación estaba tranquila y tensa.
Ser responsable. Ella sintió que se hinchaba de orgullo, una calidez que alejaba las sombras persistentes de la noche anterior. Ella sabía que su hijo vería esto hasta el final, que no descansaría hasta que se hiciera justicia, y en ese conocimiento encontró una medida de curación, una seguridad de que su sufrimiento no había sido en vano. El día pasó tranquilamente. Su hijo regresó más tarde con actualizaciones sobre la investigación que había iniciado. Ella escuchó asintiendo mientras él explicaba los pasos que se estaban tomando, la forma en que estaba trabajando con otros, para asegurarse de que no se dejara piedra sin mover. Su dedicación, su compromiso con la justicia, fue una bomba en su corazón, y a medida que pasaban los días ella comenzó a sentir que el peso de la noche se levantaba, reemplazado por una fe renovada en la misión de su hijo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, Annette se sentó junto a la ventana mirando el mundo exterior. Pensó en todo lo que había sucedido, el dolor y el miedo que había soportado, y la fuerza que había surgido dentro de ella debido al apoyo inquebrantable de su hijo. Ella sabía que esta terrible experiencia la había cambiado, le había abierto los ojos a las duras realidades del mundo, pero también había fortalecido su resolución, su fe en su hijo y su trabajo, y aunque el recuerdo de esa noche nunca se desvanecería por completo, encontró consuelo en el conocimiento de que no estaba sola, que tenía a alguien que siempre lucharía por ella, alguien que estaría a su lado durante cualquier tormenta, y en ese conocimiento encontró paz. El día siguiente amaneció con un aire tenso sobre la comisaría, y el hijo de Annette, el capitán Jordan Hayes, no perdió tiempo en seguir adelante con la investigación. Entró en la comisaría con una expresión resuelta, cada paso medido. Su postura delataba la ira que hervía a fuego lento debajo de su comportamiento controlado. Sus colegas sintieron su estado de ánimo, y la charla matutina habitual en la estación se calmó cuando pasó. Había pasado las primeras horas preparando declaraciones, revisando políticas y asegurándose de que todos los documentos necesarios estuvieran en su lugar para la investigación interna que expondría las acciones de los dos oficiales para Jordan. Esto no era simplemente una cuestión de protocolo, era profundamente personal. Estaba decidido a demostrar que la placa que él y sus oficiales usaban no podía ser empañada por aquellos que no eran dignos de la confianza que representaba. Jordan se acercó a él. La oficina de su superior era una habitación espaciosa llena de elogios y premios. Su supervisor, el jefe Reynolds, lo estaba esperando y miraba a Jordan con una mezcla de preocupación y gravedad. El capitán Hayes, el jefe Reynolds, comenzó cuando Jordan entró, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Escuché sobre el incidente que involucró a su madre. Es angustiante, por decirlo menos. La mandíbula de Jordan se tensó, pero mantuvo su tono. Incluso angustiante no es la palabra que usaría, señor. Lo que sucedió anoche fue un grave abuso de poder y es algo que no dejaré pasar. El jefe Reynolds asintió con la cabeza, su rostro estaba marcado por la fatiga. Ya ha comenzado el proceso de informar esto formalmente. Veo que no tengo objeciones a que lo que hicieron esos oficiales vaya en contra de todo lo que defendemos. La voz de Jordan era fría pero tranquila cuando respondió que mostraron una completa falta de humanidad. Quiero asegurarme de que rindan cuentas no solo por el bien de mi madre, sino por todos los que alguna vez confiaron en nosotros para protegerlos. Espero su apoyo en esto, jefe. El jefe Reynolds lo miró fijamente. Tiene todo mi apoyo. Esos oficiales lo harán. Enfrentarme a una junta disciplinaria y la evidencia será presentada de manera transparente. No permitiré ningún favoritismo ni encubrimiento. Jordan asintió con la cabeza en señal de aprobación, tranquilizándolo. Juntos discutieron los procedimientos para manejar la situación dentro del recinto. Al final de la reunión, el jefe Reynolds pidió una investigación formal, y el recinto estaba repleto de noticias de que dos oficiales estaban siendo investigados por mala conducta. Jordan se aseguró de que cada detalle se manejara con precisión sin dejar lugar a excusas ni indulgencia. Unas horas más tarde, los dos oficiales fueron llamados a una sala de audiencias. El oficial principal, el oficial Carver, y su compañero, el oficial Simmons, entraron en la sala luciendo nerviosos. Carver trató de mantener una fachada serena, pero Jordan pudo ver el destello de miedo en sus ojos. Simmons, por otro lado, parecía pálido y miraba ansiosamente alrededor de la habitación como si buscara una salida. La habitación estaba tranquila y tensa. Incidente sintió una sensación de alivio cuando los oficiales fueron sacados de la habitación. El precinto zumbó con susurros la conmoción del resultado ondeando a través de las filas. Jordan permaneció en la habitación, su mirada distante mientras procesaba todo lo que acababa de desarrollarse. No se trataba solo de su madre, se trataba de hacer una declaración sobre demostrar que nadie estaba por encima de la ley, especialmente aquellos en quienes se confiaba. Para defenderle, el jefe Reynolds se acercó a él colocando una mano en su hombro. Lo hizo bien, capitán Hayes, dijo en voz baja. No es fácil enfrentarse a uno mismo, pero a veces es necesario. El precinto es mejor por eso. Jordan asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Gracias, señor. Fue lo correcto. El día llegó a su fin y cuando Jordan salió del precinto sintió que el peso de los últimos días comenzaba a
Levantarse sabía que todavía había trabajo por hacer, todavía necesitaba sanar para su madre y para él mismo, pero por ahora había logrado una medida de justicia. Cuando llegó a la casa de su madre Annette, lo estaba esperando en el porche. Su rostro se iluminó cuando lo vio. Ella podía ver el alivio en sus ojos, el orgullo silencioso, y ella extendió la mano y lo abrazó. Se acabó, susurró su voz cargada de emoción. Van a pagar por lo que te hicieron. Annette sonrió, sus ojos llenos de gratitud y amor. Gracias, hijo, murmuró su voz llena de calidez. Sabía que arreglarías las cosas. Estaban juntos en el porche, mirando el sol esconderse en el horizonte. El aire se llenó de una sensación de paz y resolución. La pesadilla había terminado, y la habían superado juntos, más fuertes que nunca. A medida que pasaban los días desde el castigo del oficial, Annette se encontró adaptándose lentamente a la vida normal de nuevo, aunque los recuerdos de esa noche aterradora persistían cada vez que cerraba los ojos. Fragmentos de la terrible experiencia regresaron: la sonrisa burlona de Carver, el peso frío de la manzana en su cabeza, y el sonido ensordecedor del disparo que le había rozado la oreja. Trató de dejar de lado estos recuerdos, centrándose en cambio en la presencia curativa de su hijo Jordan, que la había apoyado luchando por la justicia con una determinación inquebrantable. En una mañana tranquila, Annette estaba sentada en la mesa de la cocina. La luz del sol se filtraba a través de la ventana mientras sorbía su té. El calor de la taza en sus manos la tranquilizó, recordándole las simples comodidades del hogar. Por un momento, se permitió sentirse agradecida por la seguridad de sus propias paredes, la tranquila paz del día y la protección amorosa de su hijo, que se había convertido en su mayor héroe. Un suave golpe en la puerta rompió su sueño, dejando su taza, y Ned se dirigió a la puerta. Su corazón se alegró cuando vio a Jordan parado allí, una pequeña sonrisa en su rostro. Buenos días, mamá, la saludó cálidamente entrando, y dándole un suave abrazo a Ned, lo abrazó saboreando la comodidad de su abrazo. Buenos días, hijo, respondió su voz suave por la emoción. Es tan bueno verte. Se mudaron a la cocina donde Jordan se sirvió una taza de té, y se sentó frente a ella. Podía ver el agotamiento persistente en sus ojos, el precio que la semana pasada le había cobrado, pero también había calma en su comportamiento, una sensación de cierre que no había estado allí antes. Hablaron por un rato mientras su conversación, pasando de la vida cotidiana a las responsabilidades de Jordan en la comisaría. Annette escuchó atentamente, una mezcla de orgullo y preocupación llenando su corazón mientras él hablaba de su trabajo. Ella sabía el peso que llevaba la carga de asegurar la justicia, no solo para ella, sino para otros que habían enfrentado abusos similares, y ella sabía que esta carga, aunque pesada, era una que él soportaba voluntariamente. Después de una pausa, Jordan dejó su taza y se inclinó sobre la mesa, tomando su mano en su mamá. Comenzó su voz suave: quiero que sepas que estoy tan orgulloso de ti. Soportaste algo que nadie debería tener que enfrentar, y sin embargo aquí estás más fuerte que nunca. Annette sintió lágrimas picando en sus ojos, y le dio un suave apretón en la mano. No sé si me siento fuerte, admitió, su voz temblorosa. Esa noche todavía me persigue. Hay momentos en los que todavía puedo sentir el miedo, escuchar el sonido de ese disparo, pero saber que estás aquí, saber que luchaste por mí, eso hace toda la diferencia. Jordan asintió con la cabeza, su expresión llena de comprensión. Y siempre estaré aquí, mamá, siempre. Lo que hicieron estuvo mal y pagaron por ello, pero tú eres la razón por la que hago lo que hago, para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que tú pasaste. Annette sonrió entre lágrimas, una ola de gratitud la inundó. Soy tan afortunada de tenerte, susurró su voz llena de calidez. Gracias por todo, Jordan, por estar a mi lado, por luchar por lo que es correcto, por ser mi hijo. No podría pedir un mejor protector. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Annette se dio cuenta de que a pesar del dolor de la terrible experiencia se le había dado una salvación milagrosa, salvada por el coraje y la determinación de su hijo, y por el amor que compartían. Era una bendición que apreciaría por siempre, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros se podía encontrar la luz. A medida que los días se convertían en semanas, Annette comenzó a sanar, su espíritu renovado por el apoyo inquebrantable de su hijo y la fuerza que encontró dentro de sí misma. La comunidad también se unió a su alrededor, su apoyo una fuente constante de consuelo y aliento. Los vecinos pasaban a ver cómo estaba, sus amigos enviaban cálidos mensajes de amor y solidaridad, y dondequiera que iba la gente la saludaba con palabras de amabilidad y respeto. Una tarde, cuando el sol se puso y el cielo se volvió de un cálido tono naranja, Annette se sentó en su porche mirando el mundo bañado por el suave resplandor del crepúsculo. Sintió una profunda sensación de paz, una aceptación tranquila de todo lo que había sucedido y una gratitud que llenó su corazón. Sabía que nunca olvidaría el miedo y el dolor de esa noche, pero también sabía que se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de seguir adelante para encontrar la curación y vivir su vida rodeada del amor de su hijo y su comunidad. Jordan se unió a ella en el porche, sentado a su lado mientras miraban el
Cielo mamá, dijo suavemente, has pasado por mucho y sé que no ha sido fácil, pero has demostrado tanta resiliencia, me inspiras todos los días. Annette se acercó apoyando una mano sobre la suya. Eres quien me inspira, Jordan, me defendiste cuando más lo necesitaba y te aseguraste de que se hiciera justicia, no podría estar más orgulloso de ti. Se sentaron en un silencio agradable mirando los últimos rayos de sol desvanecerse del cielo. Annette sabía que no importaba lo que le deparara el futuro, lo enfrentaría con coraje y español. El amor de su hijo, Grace, es una fuente constante de fortaleza y apoyo, y mientras estaban sentados allí, la oscuridad que los rodeaba se iluminó con la calidez de su vínculo. Annette se sintió verdaderamente en paz, su corazón se llenó de una gratitud que duraría toda la vida. La historia de Annette es un poderoso recordatorio de la resiliencia, la justicia y la fortaleza de la familia a pesar del dolor y la humillación que encontró, la esperanza y el coraje a través de su hijo, un verdadero protector. Se hizo justicia y la vida de Annette, aunque cambió para siempre, continúa con una paz recién encontrada. ¿Qué harías en su lugar? Si esta historia te parece inspiradora, dale un me gusta y suscríbete para ver más historias poderosas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué piensas sobre el viaje de Annette.